Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Un placer que me estén acompañando un martes más de Ser y Parecer. Un martes más donde yo de verdad les agradezco que me den la oportunidad de llegar a cada uno de ustedes con un tema diferente, tan atractivo como el que esta noche he preparado. Y les cuento de todo corazón que hace mucho tiempo tenía yo muchas ganas de poder ofrecer este tema, pero mi invitada, exitosísima, una mujer de gran talento, de gran conocimiento, de gran profesionalismo, que ustedes ahorita la van a conocer, pues ocupadísima hasta ahora nos dio la oportunidad de que la pudiéramos recibir. Maquita, bienvenida, qué gusto. Hola, qué gusto, Irene. De verdad, estoy muy contenta de poder compartir esta noche con ustedes. El tema que además es interesante, es actual, divertido, y seguramente se van a llevar mucho conocimiento de una manera muy lúdica. El tema, bueno, lo vamos a ver, que ha estado presente a través de toda la historia de la humanidad. Entonces, hoy por hoy sigue estando de moda y vamos a ver hasta hoy por hoy cuáles cambios ha tenido. Pero maravilloso. Antes de que arranquemos con Mac, quiero recordarles que estamos en Voces por Media Calle, este canal que nació desde agosto del año pasado con la convicción de que fueran voces para el mundo. Y entonces estamos ya ofreciéndoles a todos ustedes más de 27 programas. Tenemos historia, tenemos economía, tenemos política, tenemos cultura, deportes, entrevistas. Y por esa razón les recuerdo que nos den en seguir, que inviten a todos sus contactos, a todas sus amistades para que se sumen a Voces por Media Calle y que le den clic en la campanita para que les recuerden cuando cada uno de nuestros productores está al aire con los temas tan apasionantes que les estoy comentando. Y por supuesto, queda grabado para que ustedes también lo reproduzcan. Ahorita todo lo que vamos a aprender con doña Marta Aida, lo vuelvan a repasar, porque de verdad va a ser apasionante, como les dije yo a ustedes, la cultura del vestido, pues es, el conocimiento del vestido es toda una cultura, y van a ver ustedes qué rico que es este programa y qué buen sabor de boca van a tener. Les quiero agradecer una vez más, como todos los martes, a Guapa Fashion Boutique y a Cosméticos Palladio por ser parte esencial de que este programa se lleve a cabo. Gracias por creer en lo que estoy proponiendo, en lo que les estoy ofreciendo a nuestros birnautas y quieran estar presentes una vez más. Soy Irene Jara. Soy creadora, soy una formadora de imagen personal, de marca personal, de imagen física. Aquí tengo al frente mío una de mis grandes profesoras, amadísimas, y estoy así nerviosísima, que la gran Mac me está viendo trabajar. Y Ser y Parecer es el único programa en Costa Rica que está diseñado, que está dirigido a crear imagen pública y marca personal. De tal manera que me alegro que cada martes haya más seguidores, haya más gente que está compartiendo, que está haciendo consultas, que me están solicitando los temas y que por lo tanto están creyendo la importancia de tener una buena marca personal y una excelente imagen pública en estos tiempos. Pues, Mac, quería comentarte antes de presentarte que hay una frase maravillosa de Edith Head que dice que puedes conseguir lo que quieras si vistes para ello. Entonces, con la señora Marta Aida Cantú vamos a hablar del vestido. Quiero contarles que doña Marta Aida, la queridísima Mac,
Es licenciada en Comunicación Gráfica y Administración. Cursó la maestría de Ingeniería en Imagen Pública en el Colegio de Consultores en Imagen Pública. Es consultor asociado y vocero oficial en el grupo Imagen Pública y socio fundador de MAC Consultores en Imagen Pública. Su experiencia incluye la participación de más de 100 campañas políticas, incluyendo procesos presidenciales, gobiernos estatales, municipales y legisladores, así como la impartición de diversos seminarios, talleres y conferencias magistrales en temas como imagen pública, política, imagen personal, empresarial, imagen profesional, protocolo, imagen verbal y no verbal, entrenamiento en medios y marca personal. Tiene a su cargo el diseño de imagen personal y capacitación de clientes del más alto nivel. Asimismo, es titular catedrática en el Colegio en Imagen Pública, la Universidad Iberoamericana, el ITSM, UNIVO, el Education y otras instituciones de prestigio en diferentes áreas de imagen pública en México y en el extranjero. Por supuesto que la participación de ella es sumamente activa en diferentes medios de comunicación, tanto en radio, televisión y prensa escrita. Así que, bienvenidísima, mi querida Mac. Bueno, vamos a decirme cómo querés que hagamos introducción. Bueno, primero que nada, gracias por la presentación. Y ya extrañaba que me dijeran Doña Marta Ida. Cantú y Villacorta. Sí, la verdad es que se siente bonito. Pues si quieren, pues vamos a arrancarnos, vamos a abrir con la presentación que bueno, me permití preparar para tu audiencia, para ir acompañando toda nuestra charla. Esta es una charla de amigas, esta es una charla de personas que nos dedicamos a cuestiones de imagen de una u otra forma y que, pues bueno, nos permite estar sentadas a la distancia compartiendo este conocimiento que, pues bueno, yo vengo manejando desde hace ya un poquito de tiempo. No saquen tema de edad, ¿ok? Pero por eso te estoy invitando, porque sos una gran conocedora, sos un gran referente allá en México y por supuesto que esta noche vas a dar cátedra. Déjame ver cómo... En lo que la vas conectando, en lo que vas presentando, me gustaría comentarles a tu audiencia que el ser humano, hoy vamos a hablar del vestido. El ser humano a lo largo de la historia siempre ha buscado ser parte de algo, integrarse, como formar parte de un equipo. Entonces, esto ha hecho que históricamente las sociedades se vuelvan homogéneas. Entonces, de pronto a lo largo de la historia hemos podido ver cómo hay imágenes que nos dicen es que se vestían como muy igualito de una época a otra, o las personas de este nicho todas se vestían igual. Bueno, es porque el ser humano de entrada siempre ha buscado como este pertenecer. Las personas buscamos integración y entonces nos adaptamos a costumbres, a usos y formas de ciertas cosas que incluye el vestido y la accesorización. Y bueno, a partir de ahí es que el ser humano también ha determinado que existe esta aceptación y rechazo a partir de lo que tiene puesto. Entonces, la moda como parte del vestido nos ha permitido entender que es inherente del ser humano. Perdón, Maquita, aquí estás viendo la ponencia. No, se ve como que quieres compartir y se va como a un túnel del tiempo. Ya ahorita nos encontramos. No te preocupes. Yo mientras les sigo platicando. Bien. Les decía, la moda, no como la entendemos hoy, eso sí quiero que quede claro, no como la entendemos hoy,
siempre ha sido algo inherente al ser humano, o sea, es parte de nosotros. Prácticamente desde que existe una vida civilizada, la moda ha estado presente en todas las sociedades. Entonces, en un principio hay que hacer referencia de que el uso de la ropa únicamente cumplía la función o como objetivo tenía el adorno. Hay por ahí la creencia de que no, ¿cómo crees? Servía para taparnos nuestras cositas por cuestiones de pudor. No, ¿cómo crees? Era para taparnos de las inclemencias del tiempo. La realidad es que así era. Pero no. O sea, la cuestión en este punto es que el ser humano comenzó a vestirse o a utilizar elementos de vestimenta mucho más en la parte de accesorio, porque eran un adorno. Claro, esta parte del adorno en un inicio tenía que ver con cuestiones mágicas, con cuestiones que el ser humano trataba de protegerse de la maldad o agarrar la fuerza de los animales y entonces se convertía en más fuerte, pero no tenía ninguna función real como la pretendemos nosotros imaginar de cubrirme el cuerpo porque me da penita o porque estoy cometiendo pecado, o la parte de las inclemencias del tiempo. La realidad es que no iba por ahí. El ser humano no empezó a vestirse por esas razones. Realmente fue posterior la parte de cubrirse, protegerse del frío, de las inclemencias meteorológicas, y con el paso del tiempo se normalizaron el uso de ciertas prendas. Y hubo prendas cada vez más elaboradas que nos tendríamos que remitir a la prehistoria y antes de los egipcios. Ahora sí. Y esta, todavía no me le cambies. Al fin. ¿Cómo que finalmente? No sabía que sí ibas a poder, ¿cómo que no? Entonces, media hora más tarde. Son cosas que pasan. Y había prendas cada vez más elaboradas y poco a poco se empezaron a añadir adornos en las prendas. Y eso, algo que marcó mucho en la historia del hombre en cuanto al adorno de las prendas, fue porque otorgaban estatus. Entonces, a veces nosotros, y esto lo trasladamos al presente, decimos, ¿y por qué usan los collares tan dorados? ¿O por qué tantos anillos? ¿O por qué las prendas tan afelpadas? Bueno, todo tiene un significado, y entonces eso nos remite a la parte de el significado de la ropa por semiótica, cuando lo vemos realmente como signo y no solamente como una prenda. De ahí entonces, y ya empezando con la historia breve, nos iríamos a los egipcios. Los egipcios, yo parto normalmente de los egipcios, se caracterizaba su vestimenta por tener una falda de lino blanco, una falda que se llamaba shenti, y algo que era muy característico era la peluca negra que utilizaban hasta los hombros. En las figuras que están ustedes viendo, abajo de la que tiene el fondo azul, hay dos imágenes. La del lado derecho es una imagen que habla de cómo debían de ser enterrados, exactamente esa imagen, cómo deberían de ser enterrados. Era un atuendo, una especie de túnica muy sencilla que estaba cosida por todo el frente, y la falda o la parte de abajo del vestido arrastraba. Era como para que le cubriera todo y traía la peluca hasta los hombros. Y ese tipo de prenda únicamente se usaba para el entierro. Ellos tenían ropas más ligeras, usaban mucho el lino, el algodón, pero también usaban la seda. Tenían ropas más vistosas para cierta hora del día, otras más sencillas para los otros horarios, pero aparte de las celebraciones fastuosas que pudieran tener, otro ritual que para ellos era muy importante era la parte de los entierros.
Los obreros iban casi semidesnudos, tapados con taparrabos, mientras que las mujeres de clase alta cada vez iban más cubiertas. Y ya podemos ver cómo desde los egipcios ya se hablaba de cubrir el cuerpo. De ahí echamos un salto a los griegos, que es, yo sigo mi línea del tiempo, entonces nos vamos de pasado a presente. Los griegos, quise ponerles estas dos imágenes en blanco y negro, porque siempre que hablamos de los griegos, pensamos en sus túnicas blancas, como las columnas de los templos griegos, de las construcciones griegas, y nos imaginamos que así son todos los vestidos. Pues no, porque aunque no lo creamos, los griegos usaban color, y sí usaban color en sus túnicas. La vestimenta se diferenciaba de la egipcia por la introducción de muchos tipos de prenda. Destacaban las túnicas, principalmente blancas de lino, lana, algodón, seda, acompañadas de algo que se llamaba sayo o mantón de colores. Entonces, el fondo o la vestimenta base era blanca, pero todo lo que se ponían arriba tenía color. Estos fueron los primeros que en la etapa de los fenicios comercializaron el primer color. Este color era algo que llamaban púrpura de Tiro, era un tinte natural para teñir las prendas y revolucionó. Porque de pronto, si podías tú comprar la famosa púrpura de Tiro, pues entonces podías teñir tus prendas, no importa el nivel que tuvieras, las podrías teñir. Entonces, pues obviamente esto fue como un boom, porque además los fenicios, en su comercio, se puede decir que fueron los primeros que empezaron con lo que hoy conocemos como globalización. Fíjate desde cuándo te estoy platicando. O sea, hoy hablamos de la globalización como wow, ¿no? Pero la verdad es que ellos comenzaron la globalización en la historia porque obviamente empezaron con los viajes a comerciar lo que ellos tenían, y de pronto empezabas a ver cómo una forma de vestir o los colores que estaban usando en cierta región se empezaban a replicar en otras regiones. Y también fueron los primeros estos en diferenciar la moda que hoy nosotros diríamos primavera-verano, otoño-invierno. Es decir, tenían ropa para las temperaturas altas y ropa para las temperaturas donde había más frío. De ahí nos brincamos a los romanos. Los romanos fueron pues los que siguieron a los griegos. Esta fue una época de esplendor en cuanto a los bordados. Las túnicas como tal empezaron a cambiar y empezaron a bordar todos los textiles. Había profesiones de camiseros, curtidores, tintoreros, zapateros, y a diferencia de los griegos, que creo que es lo que más marca una diferencia entre griegos y romanos, es que los romanos comenzaron a coser las telas. Los griegos se enrollaban y se hacían unas túnicas maravillosas, unas formas maravillosas, pero estos empezaron a coser por acá abajo para podérsela meter y ya crear la parte de las mangas, y obviamente eso le daba otra vista a las telas. También empezaron a usar numerosos accesorios como anillos, collares, brazaletes, hablando de collares, todo lo que prácticamente hoy usamos, pues la verdad es que viene de mucho tiempo atrás. De ahí nos brincamos a la fabulosa Edad Media, y me acuerdo que cuando tú y yo charlábamos, Irene, acerca de esta charla, me decías cómo anteriormente la moda cambiaba cada 100 años. Entonces, la realidad es que la que vino a romper el parteaguas de esas largas temporadas, porque todavía la alargó más, fue justamente la Edad Media. Para la gente que es historiadora, a la Edad Media le llaman la Antigüedad Tardía,
y está dividida en 3 etapas: la románica, la bizantina y la gótica. Las 3 etapas, digo, están influenciadas por cuestiones religiosas en distintos ámbitos. La gótica se dio mucho en Francia, la románica obviamente en Italia, y la bizantina mucho más hacia el lado de España. Pero el punto, y Portugal, el punto es que seguía siendo liderada la moda por los romanos, es decir, de las 3 etapas que mencioné, los romanos eran los que estaban ahí duro y dale. Aunque, obviamente, como duró 10 siglos, empezaron a adoptar prendas y estilos de la gente que consideraban bárbaros, de toda esta gente que empezaba con las luchas de las castas, y obviamente también se dejaron influenciar por los bizantinos y los árabes. Salvo en algunos actos oficiales, los romanos dejan de utilizar la toga. Influenciados, hay que recordar que la época de la Edad Media estaba muy influenciada por la religión. Entonces, influenciados por las creencias religiosas, la tendencia que empezó con los egipcios de cubrir al cuerpo, todavía aquí se hizo mucho más. Pero podemos ver en las ilustraciones que están en pantalla cómo el color reinaba, el cabello de las mujeres se cubría porque además significaba signo de maldad, o sea, era supuestamente con lo que la mujer hacía que el hombre hiciera cosas malas, como el sexo. Entonces, la mujer tenía que cubrir la cabellera. Y una de las primeras adaptaciones que hay es algo que nosotros conocemos como bragas. Hoy las bragas son como los calzoncillos, pero la realidad es que las bragas en aquella época eran una especie de pantalones que utilizaban los bárbaros. También adoptaron algo que se conocieron como calzas, que no es otra cosa más que medias de paño o de cuero, que yo no me quiero imaginar lo incómodos que han de haber sido, en distintos colores. Influenciaron mucha moda, incluyendo la morisca, muy común en España, donde utilizaban turbantes, y aunque empezaron a popularizar talleres de moda, que envolvían distintas cosas como el hacer las calzas y todo esto, no desaparecieron, o sea, no desaparecieron las túnicas, las calzas y las bragas se utilizaban por debajo de las túnicas. De ahí, y para no hacerles el cuento demasiado largo, nos vamos al Renacimiento. El Renacimiento para mí es una etapa maravillosa porque es el esplendor. Es el esplendor de la moda italiana, la francesa, la española, la inglesa. También hubo moda belga, moda de Dinamarca, donde la mujer empezó a cobrar relevancia, porque cabe aclarar que durante todas las épocas pasadas, sin contar Egipto, porque nosotros estamos como muy metidos en Egipto con Cleopatra. La verdad es que había mucho más que Cleopatra, pero si no contamos a doña Cleopatra, la moda era liderada por hombres y aún en el Renacimiento siguió siendo liderada por hombres. Entonces, en el Renacimiento, ya les hablaba yo de todo esto, esplendor de la moda, empezaron a surgir sombreros con plumas, zapatos de punta ancha, muchos más sombreros para mujeres, seguían llevando corpiños, las mujeres empezaron a utilizar toda esta parte de apretar completamente la cintura y ampliar la parte de la falda. No voy a entrar en tantos tecnicismos, pues, porque la verdad es que no tiene sentido. Y a medida que se fue acercando la revolución industrial, empiezan a llevar vestidos, pelucas, grandes sombreros, aunque en España lo que se imponen son las mantillas. Y quise presentarles a estos 4 caballeros para que nos demos cuenta cómo el hombre era el que partía plaza. O sea, la verdad es que hoy cuando decimos es que hay mucha moda para hombres, perdón, pero estos decían quítate que ahí te voy. Entonces la primera fotografía es de Enrique VIII de Inglaterra,
con un atuendo que se llamaba de acuchillado. Y la moda del acuchillado fue algo que prevaleció prácticamente en toda la etapa del Renacimiento, siglo, finales del XIV, todo el XV, todo el XVI, el XVII, y que era que la ropa en las mangas principalmente tuviera como unas rajaditas hechas a propósito y estaban milimétricamente formadas, porque se supone que iban a la batalla y entonces con la ballesta, pues si te hieren, le hacen un agujero a tu ropa. Bueno, ellos traían toda la capa acuchillada, las mangas acuchilladas, pues porque simbolizaban eso, que habían luchado por la patria. Entonces tenemos al famosísimo Enrique VIII de Inglaterra y después nos vamos con los 3 siguientes a Francia, porque ha habido una lucha de poderes de la moda desde entonces entre Francia e Inglaterra. Entonces tenemos a los 3 caballeros siguientes. El primero es Francisco I de Francia, conocido como el Padre Rey. Él estuvo en funciones aproximadamente en el 1515, 1510, si mi memoria no me falla, y destacaban mucho los hombros justo para marcar la hombría, porque siempre se ha asociado al hombre esta parte de proyectar fuerza, poder, y esa misma fuerza y poder que te da en la visión de los hombros anchos, tanto de Enrique como de Francisco, lo que tiene que ver es que además son fértiles, igual y no lo eran, pero que también tenía que ver, y que iban a poder mantenerse en el trono por mucho tiempo. Después tenemos a Luis XVI de Francia, perdón, Luis XIV de Francia, en la parte de abajo. En la parte de arriba tenemos una transición de Francisco I de Francia a Francisco II de Francia, el que está en chiquito. Y ese, la verdad, ni pena ni gloria, y se habla mucho de que él imitó mucho la moda que llevaba Francisco I. Después, el tercero, el cuadro grande tercero, es alguien que yo creo que todos conocemos, el famosísimo Rey Sol, llamado Luis el Grande, rey de Francia y de Navarra desde mayo, más o menos, dice, tengo por acá anotada la fecha, de 1643. Entonces, fue un rey que marcó en este punto, como ustedes pueden ver la ilustración, la pintura, mucha ostentación, porque el tener dinero al ser rey tenía que ser demostrado. Entonces, había mucha ostentación, mucha cantidad de tela. Empezamos a ver cómo la cantidad de tela denota como la parte exitosa del país. O sea, no nada más del rey, sino como que todo está muy bien en el país. Y eso lo vivimos posteriormente en todas las posguerras. Y terminamos la imagen con Luis XVI de Francia, es rey de Francia también y de Navarra entre 1770, creo, o sea, sí, 70 y 1792. Y él, ese último, es el marido, ¿verdad?, de doña María Antonieta. Entonces, si nos vamos a la siguiente diapositiva, ustedes dirán, ay, bueno, ¿y en las mujeres nada más 2? Pues sí, lo que pasa es que, insisto, el hombre era el que marcaba esta parte de la moda. Y en la primera fotografía tenemos a Isabel I de Inglaterra, referida como la reina virgen, y fue hija de Enrique VIII. Entonces, esa era como parte de la moda de Inglaterra, con las grogueras en la parte de arriba, las mangas abullonadas, todo el corpiño estrechando hacia la cintura, terminando en V al frente, las faldas amplias, los tocados, mucho bordado en las telas, ahora sí que falda sobre falda, sobre falda, sobre falda para agarrar el volumen, y la parte de acá arriba, que es como una pechera, pues prácticamente aplastaba el busto, o sea, lo comprimía completamente para tener una figura plana hacia el frente. Y del otro lado tenemos a la maravillosa María Antonieta. Su nombre completo es María Antonia Josefa Juana de Habsburgo Lorena.
O sea, para que no crean que nada más nosotros nos persinamos con nombres largos. Mejor conocida como María Antonieta de Austria, fue princesa archiduquesa de Austria y posteriormente reina consorte de Francia y de Navarra. Y con ella hay un marcaje en cuanto al concepto de moda. Con ella cambian las cosas. Entonces, porque con ella surge una mujer llamada Rose Bertin o Rose Bertin, que está considerada como, está mal el término, porque la consideran como la precursora de la moda, como si fuera ella una diseñadora de moda, y no lo era. Ella era una mujer que puso su primer tienda en Francia, Almacenes Mogol, algo así se llamaba, y ella lo que hacía era comprar vestidos de distintas marcas de distintos lugares de Europa y los llevaba a ese lugar. Era como un mercader, como tienda departamental. Aquí le tengo los bonitos vestidos y también en la parte de los sombreros. Entonces, si continuamos... Ya tenía Preta Portera en esa época. Ah, no, sí, claro. Cuando ellos lo viven, justamente, bueno, tenemos que recordar la revolución industrial. Y la parte de la revolución industrial, pues nos dice que la verdad es que fue un proceso de transformación, la revolución industrial, en su parte económica, social y tecnológica. Lo que más pesó, todo mundo dice, los antropólogos sociales, que fue la tecnología. O sea, realmente fue la tecnología la que la impulsó, partiendo de todo el conflicto económico y social. Y inicia obviamente en la segunda mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña y se extiende hasta 1820, 1840 en su primera etapa, porque hay una segunda etapa de la revolución industrial que viene terminando, o sea, que llega a abarcar hasta el siglo XX y se toma como referencia para el término cuando empieza la Primera Guerra Mundial en 1914, como que ahí marcan que acabó la revolución industrial. Entonces, esta revolución industrial trajo muchas cosas, pero si vemos las fechas, abarcó como esta época final de María Antonieta, con Rose Bertin. Entonces, la moda, a partir de la revolución industrial, ya muy cercano siglo XIX, siglo XX, algunos consideran que la moda realmente comienza, para todos los que nos preguntamos dónde comienza realmente la moda, muchos juzgan que es a partir de 1900. Y que surge con lo que conocemos como la figura en S. Rose Bertin, que es la dama que está del lado izquierdo en pantalla, la que tiene el ovalito, fue la causante de estas dos fotografías al centro de María Antonieta. Muchos dicen que fue la misma pintura y que lo único que hicieron fue que el pintor le quitara el vestido blanco y le pusiera el azul, pero que ya no volvió a posar María Antonieta. Yo la verdad es que le he preguntado a amigos que se dedican a historia del arte y pues como que hay muchos vacíos de información. El punto es que el chemise robe que traía el vestido blanco fue juzgado como impropio. Entonces, como pues ya estaba muy mal vista la dama, pues le hicieron que le vistieran de otra manera. Imagínense cuántas veces hoy, bueno, un poquito más atrás del hoy de nosotros, has tenido que cambiar alguna fotografía porque el atuendo que traes puesto no es el más adecuado o está siendo mal juzgado. Y esta mujer, lo que sí hay que reconocerle es que la imagen que tenemos a la derecha, a eso se llaman Pandoras y son unas muñequitas de madera. Y esas Pandoras, la Rose Bertin lo que hacía era ir con María Antonieta o mandársela, o a otras condesas, duquesas y demás, y se las mandaba con cambios de ropa.
Entonces, pues llegaban con María Antonieta o con quien llegara la Pandora, y entonces pues le decía, yo quiero esta blusa con este faldita y con este no sé qué, pero quiero que le cambies el color y tal, y entonces hacía los vestidos personalizados. Esta mujer, por eso es una importante, cuando tú me preguntabas, Irene, personajes que yo considero que marcaron un antes y un después, una de ellas es Rose Bertán. Y otro tendrá que ser forzosamente Frederick Ward, Charles Frederick Ward. A él sí se le considera el padre de la moda, el primer modisto real. Y a él le debemos muchas cosas, entre otras, y muchas cosas que hoy se usan, ¿eh? Él fue el primero en etiquetar su ropa. Ahí les puse 2 ejemplos de etiqueta. Primero empezó como en bordado de manuscrito y después ya fueron como etiquetas más hechas en serie para todos sus vestidos. Y mucho del por qué nosotros pensamos, es que no quería copias y querían que vieras el original. Sí, sí es cierto, hay una razón de este tipo, pero también hay otra. Él veía sus obras como obras de arte. Entonces decía, si un pintor firma un cuadro, ¿por qué yo no voy a firmar un vestido? Es una obra de arte. Entonces fue el primero en etiquetar prendas, también fue el primero en sacar colecciones completas, a por lo menos una al año, y cuando ya terminó él eran 2 al año, y también fue el primero en olvidarse de las Pandoras y hacer desfiles de modas con modelos reales. O sea, las pobres modelos reales no podían moverse y se podían tener que quedar paradas un buen rato, y de hecho los desfiles duraban muchísimo, duraban más de 2 horas, 3 horas, y pues pobres chavas, ¿no? Pero pues era parte, y empezó con los talleres de confección. Él era el que diseñaba y empezó a tener el taller de gente que le elaboraba lo que él iba corrigiendo y diciendo que se hiciera. Entonces, después de él, en la fotografía superior izquierda tenemos, hay muchos otros personajes, ¿no? Únicamente les voy a mencionar algunos, como es Jacques Ducret, que es el primer impulsor de la moda. Él viene posterior a Frederick Ward y fue el primero que empezó a impulsar la moda como tal, que dijo que la moda era relevante para el ser humano y para la época en la que se estaba viviendo. En la parte de abajo tenemos a la maravillosa Lanvin. Es la marca más antigua, fue pionera en bautizar y registrar un color. Si ya hablamos de los fenicios, esta fue la primera en bautizar un color como el azul Lanvin. Después tenemos al extremo derecho, la que tiene la bolsa en la mano, es Madeleine Vionnet, diseñadora que hoy hubiera sido muy amada porque era muy feminista, y fue creadora de un corte que se llama albiés, que es lo que hoy conocemos también como el sesgo, cuando la tela, en lugar de coserse al hilo, es decir, recta, la coses en 45 grados y eso le da mucha caída a la prenda. Después, abajo, con un turbante, tenemos a Madame Grès. Tenía una estética muy minimalista y su influencia tenía una relación muy directa con los griegos, simple, como lánguida, o con una caída muy bonita. Y en la parte de arriba, al centro, casi coronándolo, digo, lo puse ahí porque aunque admiro mucho a Madame Grès y a Lanvin, etcétera, para mí alguien que no tuvo el reconocimiento tal vez hasta después es Balmain. Balmain es el que está arriba, en el centro, y aunque, digo, no sé si la mayoría de las personas lo sepan, pero fue co-creador de lo que posteriormente Christian Dior instituyó como el New Look en la época de los 50 del siglo pasado. Él él trabajó en una casa de modas de Lelong
y ahí conoció a Dior y también conoció a Givenchy. Entonces, Balmain murió, si no me equivoco, en el 82 del siglo pasado, y hay una referencia muy notoria con él. Él estaba considerado como un hombre diseñador de modas de alta costura, valga la redundancia. O sea, hasta Dior decía que si había alguien que hiciera las cosas bien, era Balmain. El punto es que cuando nos acercamos a los 80s, Balmain, y que empezó a hacer furor el fast fashion, Balmain dijo, esto es como ir en contra de lo que siempre he creído, que es el trabajo a mano, personalizado, exclusivo, alta gama, y decidió cerrar su casa. Cerró su atelier y dijo, no hay más trabajo, y al año murió. Y después vinieron sus descendientes a reabrir su casa, ¿verdad? Que yo creo que se han de estar retorciendo en el infierno. Pero bueno, y tenemos a otros diseñadores que no están ilustrados, como Paul Poiret, que fue el que introdujo la parte de la moda oriental y el glamour francés. Jean Patou, pionero él es importante porque fue el pionero en lo que hoy diríamos athleisure. Él fue el pionero en el sportwear. Y acá tenemos a la ilustración, pues obviamente las fotografías en la parte de arriba de Coco Chanel. En la de abajo tenemos a Schiaparelli, que la verdad es que fue una tipaza. Y del lado derecho, pues obviamente a Christian Dior. También tendríamos que mencionar a Fortuny, que era más que nada un creador de textiles. Era diseñador y todo, pero era un creador de textiles. Y entonces, ya estamos en en el siglo XX. Cabe aclarar que así como la Edad Media, que duró 10 siglos, y posterior a ella, sí había cambios, pero eran como más por regiones que por años, y sí seguían durando mucho tiempo, porque iban como al ritmo de los cambios que se presentaban en la sociedad. A partir del siglo XX es que todo esto se trastoca. Y en el siglo XX la moda cambia totalmente. Hay muchas cosas que hablar de los 20s, como las Flapper Girls, estas mujeres atrevidas de los vestidos de Charleston y demás, que además eran muy juzgadas. Tendríamos que hablar de la peste, hoy que nos afecta tanto el uso de cubreboca, que fue a finales de la Primera Guerra Mundial, por ahí del 19, 20. Después tendríamos en los mismos 20 que hablar de la crisis bursátil del 29 y cómo se vivieron en los 30. En los 30 empiezan los trajes de chaqueta, las panties, se vienen los 40s, que tienen una moda un poco más elegante, pero ojo, estábamos viviendo la época de la Segunda Guerra Mundial en los 40, y entonces Christian Dior hizo como toda esta parte de controlar la moda, y sí la tenía, pero era con poca tela, pocos adornos, nada voluptuoso, nada que llamara tanto la atención, porque había mucha escasez de textil, y por ejemplo las medias que se usaban de seda, las mujeres hicieron una donación a lo largo, por ejemplo, de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, para donar sus medias y que fueran convertidas en tela para paracaídas. Entonces, eso fue un parteaguas muy importante, pero igualmente tenemos ya en los 50 la posguerra y toda esta exuberancia de los vestidos del New Look de Christian Dior, y después vienen los 60s con la mujer rebelde rompiendo los paradigmas, porque lo que había aceptado en los 50s de regresar a casa y todo, pues en los 60s ya no quería, y entonces en los 50s también teníamos íconos de moda como Marlon Brando y James Dean, que pusieron de moda la t-shirt blanca que hoy amamos. Bueno, pues ellos la pusieron. Y después vienen los 80s, bueno, los 70s con los trajes sastres, los 80s igual, Dolce Gabbana en los 80s, los 90s la parte de las modelos, 80s, 90s, las modelos más curvis, y bueno, hay cualquier cantidad de libertad de expresión a través de los años.
Pero ¿qué provoca todo esto? Y Irene me había preguntado qué era el cool hunting. O sea, ¿cómo lo podría yo explicar a la gente? Bueno, es que a partir de finales del siglo XX, inicio del XXI, se crea esta parte del cool hunter. Y el cool hunter no es otra cosa más que el investigador de la moda, de lo que está sucediendo en el mundo. Y había antropólogos sociales, psicólogos, sociólogos, nadie referente a la moda, estoy hablando de los 80s del siglo pasado, que se dedicaban a investigar para sacar justo lo que tenemos ahorita en pantalla, que son las tendencias. A partir del año 2000, más o menos, aunque ya se venía trabajando desde finales de los 90, se empieza a hablar de tribus urbanas y que se asocian a numerosas marcas, ya marcas definidas, y obviamente esas marcas le dan nombre a las tribus. Y se dan cuenta que las tendencias se pueden dividir en macro tendencias y micro tendencias. Las macro tendencias son investigaciones que se hacen por lo menos 2 años antes del que nosotros lo vamos a usar, para ver qué va a pasar en 2 años, pensando en un grupo objetivo de personas. Por ejemplo, si hablamos de la tendencia oceánica o del cuidado marino, la macro tendencia sería hablar de tonos azules o de telas vaporosas que simulen el movimiento del mar, estampados que tengan que ver con cuestiones marítimas, arrecifes, animales marinos, etcétera. Pero si esa misma moda marina o tendencia marina la convertimos en micro tendencia, entonces estamos hablando específicamente de texturas presentadas por medio de un estampado en específico que todo mundo va a usar, ya no como esta apertura de lo que te inspira, sino lo que ya se va a usar propiamente. Teñidos particulares, uso de cuerdas, botones, etcétera. Y estas macro y micro tendencias dictan lo que es la moda. Pero ¿por qué está el circulito? Porque primero se hace la investigación. Esta investigación es muy curioso porque surge como de lo que están, hoy surgiría de lo que están haciendo los jóvenes. Entonces es la moda de los jóvenes underground. O sea, yo me fijo que están anunciando, aquí en México sería el movimiento de las mujeres 8M, estaríamos hablando de todos los movimientos de socialmente responsables, de ecoturismo. O sea, todo esto es algo que al joven le está preocupando. Y entonces que está tan entendido. Claro, pero ya lo estás viendo, y entonces para hacer la macro tendencia tienes que pensar esas inquietudes de hoy, cómo se van a proyectar en 2 años. Y lo que es moda es lo que está hoy, lo que están usando hoy, pero tú tienes que saberlo proyectar a 2 años. Entonces ahí es donde tendríamos moda y tendencia. Y esta misma moda y tendencia pues nos lleva a los colores. Y los colores ahora tan popularizados de cuál es el color del año y no sé qué, y ya estoy listo para ponerme el color del año. Quiero que sepan que esto nace en el 2000 por la marca Pantone, que es una marca que se dedica a la clasificación de los colores, les da un código, y entonces si tú compras un código X de ese color, lo puedes comprar en México, Costa Rica, Japón, la India, y das el dígito o das la clave y te van a dar el mismo color para teñir o para pintar lo que quieras. Bueno, aquí les puse una imagen de lo que fueron los colores desde el año 2000. La primera vez que salió un doble color como el que tenemos ahora fue en 2016, que fue el rosita y el azulito, que era, en ese entonces se hablaba mucho, fíjate, si estamos hablando del 2016, es porque desde el 2014
la gente empezó a hablar mucho de la inclusión, de no importar tu preferencia de género. Y una manera de demostrarlo era que el rosa no es de niñas y el azul no es de niños. Y entonces sacaron en el 2016 muchas prendas para hombre en rosa y para mujer en azul. Y bueno, tenemos el color del año pasado, yo iba a decir de este año, que fue el azul marinito, que le vino como el azul tradicional, que le vino como anillo al dedo para la pandemia, y conste que no estaba planeado, pero por como se van prospectando 2 años antes, mucha gente dice que visualizaban como estos cambios de época. Lo que nosotros estamos viviendo ahorita, más o menos se vivió con la peste en 1920. Entonces, el color azul para dar tranquilidad, para bajar los ánimos, para que la gente se sintiera más espiritual, etcétera. Y entonces tenemos como 5 minutos nada más con vos que tirada, porque este programa tenía que ser para 2 horas. Contémosle. Sí, ya se nos fue. Cierro con el color del año, que sería el amarillo y el gris. El amarillo, que nos habla de que se debe de volver a un tono cálido, o la gente lo tiene que percibir como algo cálido, alegre, brillante, vibrante, o sea, que la gente se emocione, que le dé por el movimiento. Y el color gris tiene que ver con elementos sólidos controlados, como las piedras que se arraigan. Eso sería el significado de estos 2 colores. Porque finalmente andan buscando que este año podamos tener esperanza y equilibrio. Así es. Y si nada más te brincas a la de la fotografía grande, de cómo afectará el COVID, la que sigue, esa. Ajá. Para la moda actual es importante entender que sí hay cambios a partir del COVID en todo el planeta. Nos van a importar más los insights, sentirte protegido, pensar en la inversión de tu ropa, no en el gasto, sino en la inversión. Hay que entender que las guerras mundiales y las pandemias siempre han producido un efecto en la moda. Y nuestra guerra contra la pandemia no es la excepción. Entonces, nosotros también tendremos que centrarnos en la calidad versus la cantidad. Así es. En la practicidad sobre la vanidad, y haciendo un gran hincapié en el retorno a las habilidades de costura y de productos hechos a mano, que eso nos lleva a su vez al reconocimiento del Producto Interno, de darle preferencia a los diseñadores costarricenses, a los mexicanos, buscar qué están haciendo. Consumir lo nuestro. Exactamente. Esos creo que van a ser los principales insights de cambio con el COVID. Y lo que estábamos hablando, que sí, que darle más fuerza a textiles naturales, a lo nacional, al diseñador, reciclar lo que ya teníamos, seguir creando, pues a partir de texturas, de elementos que ya se tenían en el closet guardado. De hecho en países como el tuyo, como el mío, como el de seguramente otras personas que nos acompañen de Centro y Sudamérica, somos países con mucha cultura. Entonces, todo lo que son la mano artesanal, se habla mucho de que va a cobrar gran importancia, porque es como voltear a ver lo que siguen haciendo, los telares, la manera de pintar sin dañar la naturaleza, y tratarlo de incluir en diseños vigentes. Por supuesto. Pues, qué maravilloso resumen en menos de 1 hora. Fuimos desde los egipcios hasta los tiempos actuales. Y sí, y una gran
reflexión de todo lo que, como decíamos, que la moda es todo un criterio, es una manera de ser, nada es caprichoso lo que la moda propone, sino que tiene pues todo un fundamento. Pues yo espero que esta pequeña pincelada que nos diste esta noche haya sido interesante para las personas que nos acompañaron. Lamentablemente el tiempo se nos fue, Maquita. No te preocupes, no te preocupes, ya mediremos más nuestros tiempos para la próxima. No, y luego aquellos otros temas que estuvimos programando, pues ojalá y pronto nos volvamos a encontrar, porque hay mucho que hablar de todo esto y cómo seguir enseñándole a las personas esta maravillosa cultura que es saber vestir y vestir bien. Pues entonces, Mac, mil gracias por acompañarme. Al contrario. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Les recuerdo que se queden ya con Memo Acuña y su programa maravilloso Acompañarte, que también tenemos invitados espectaculares. Gracias de nuevo a Guapa y a Palladio por acompañarme cada martes y hacer que esto sea realidad. Gracias, muy buenas noches a todos. Y Mac, un beso hasta México. Gracias, saludos a todos. Gracias, Maquita, buenas noches. Buenas noches.